Bien, buenas tardes. Vamos a empezar este capítulo 1, configuración y administración de routers, enmarcado en la unidad de trabajo 4, cuyo título también es el mismo. Es decir, esta unidad de trabajo se denomina configuración y administración de routers y está formada por un solo capítulo. Bien, vamos a introducir el capítulo 1 a través, repetimos de este video tutorial en el cual vamos a repasar cómo se configura el enrutamiento estático. Hablaremos de los tipos de rutas almacenadas en la tabla de enrutamiento de un router, porque esto es algo que ya hemos visto en videotutoriales anteriores de capítulos anteriores. Y vamos a hacer el último repaso, repito, a estas competencias que tenéis que tener claras. Configuración del enrutamiento estático, tabla de enrutamiento y tipos de rutas. Bien, para eso vamos a servirnos de esta topología que veis aquí, donde observamos cuatro routers en mi dominio de enrutamiento o sistema autónomo, que es el conjunto de routers que yo administro como autoridad única. Pudiera ser este es mi dominio de enrutamiento. Luego está mi proveedor de servicios que me da acceso a Internet, ¿de acuerdo? Simulado con un servidor web y un servidor DNS, como siempre hemos hecho. Bien, un dominio de enrutamiento donde podemos observar una red, dos redes, tres redes, cuatro redes, cinco redes, y aquí fijaros, cuatro redes LAN, 9 redes y 4 redes LAN de branch 1, oficina. Pues repetimos, 4 y 4, 8, 2 WAN interconectadas, 10, 11, la otra WAN, 11, y 2 LAN, 13 redes, de las cuales 3 son redes WAN, redes de área extensa, y 10 redes LAN. Bien, observamos en la parte derecha de la topología física las tablas de enrutamiento de los 4 routers, con sus redes, con sus rutas CES correspondiente a las redes conectadas directamente a sus interfaces. Branch 1, que es el router situado abajo a la izquierda, aquí lo tenemos. Tiene 5 redes CES conectadas directamente. Fijaros que todas las redes, al menos las LAN, son de la forma 192, 168, luego privadas. Bien, pues 20, 21, 22 y 23. Aquí las tenéis. ¿De acuerdo? Bien. Aquí está la 20, 21, 22 y 23. Esas 4 LAN. Bueno, y luego está la serial, la red WAN conectada a serial 00 en branch 1, y es una red WAN 10.0.0.0/30. Bien, de similar, entre comillas, manera, branch 2 tiene también 5 redes, 4 redes LAN y una serial. Las de branch 2, el router branch 2, que Empaque Tracer, Cisco, HQ lo toma como el router central, y las branch son sucursales. ¿De acuerdo? Bien, las redes conectadas directamente a branch 2 a través de sus interfaces fase Ethernet son de la forma, son privadas, 192, 168, y aquí son 160, 161, 162, 163.0. Las podéis ver a vuestra izquierda. Perfecto. HQ tiene en un principio 5 redes conectadas, de las cuales 2 son LANs, 172, 16
prefijo 16 y 172.17.0.0 prefijo 16 también. Y aquí tenemos las tres redes WAN, la que interconecta HQ con el proveedor de servicios es la que, bueno, a través del servicio NAT previamente configurado va a salir a Internet con una IP pública. Esta red WAN que comunica HQ con el proveedor de servicios es la 209.165.201.0/30. Perfecto, pues. Bueno, ¿qué más cosas vamos a ver aquí? Bueno, queremos dejar claro un poquito los criterios de evaluación, que no os asustéis, los criterios de evaluación que hemos visto a través de los videotutoriales anteriores con respecto al enrutamiento estático. Creo que los hemos analizado en detalle. Hemos analizado en detalle cómo cuando un mensaje, una PDU, entra por una interfaz física, por ejemplo, por su interfaz FAS00, que proviene de un dispositivo final de una LAN, cuando entra por capa física, el router ya es un dispositivo de capa 1, Spiderman le está esperando y si recordáis, lo que hace es desencapsular en capa física para obtener los detalles de la trama, de esa PDU denominada trama. Desencapsular en capa física, recordar, es eliminar el encabezado de capa 1. Hace sus comprobaciones oportunas de capa 2 o enlace de datos, por ejemplo, si la MAC de destino es la MAC de destino por la cual ha entrado la PDU. Si ha entrado por FAS00, que tiene una MAC, es la MAC FAS00 de la interfaz del router, la MAC de destino tiene que ser la misma. Bien, un proceso de desencapsulación. Luego, una vez desencapsula en capa 2, viene el proceso fundamental, que es la búsqueda de la mejor coincidencia, es decir, de la coincidencia más larga, exacta, a algunos de los prefijos. Acordaros que Spiderman, una vez que tiene la trama, le dice a la trama, una vez que tiene el paquete, está en capa 3, le pide al paquete, dame tu IP de destino. Y llega al proceso de buscar la mejor coincidencia, como decimos. Entonces, si encuentra una coincidencia con alguna de sus rutas, el paquete se va a reenviar por alguna de las interfaces de salida de ese router, de salida local. Interfaces locales a ese router. Ese proceso se llama enrutamiento. Pero antes de que ese paquete se reenvíe por la interfaz de salida o a través de la IP del siguiente salto, Spiderman lo que hace es de nuevo el proceso contrario. Tiene el paquete, pues ese paquete lo encapsula en capa 2, incorpora la información oportuna en capa 2, capa de enlace de datos, y lo encapsula, digámoslo así, en capa 1, capa física, porque esos bits ahora se van a codificar en función del medio en señales eléctricas, si el cable es un cable de cobre directo o cruzado, o esos bits se van a codificar en pulsos de luz si el mensaje, el paquete genérico, viaja a través de fibra óptica, o esos bits se van a codificar en ondas de radio si el medio es inalámbrico. ¿De acuerdo? Repetimos los 4 procesos ya vistos en tutoriales anteriores. Cuando una PDU entra, desencapsula en capa 1, en capa 2, se queda con capa 3, coge la IP de destino del paquete, busca la mejor coincidencia, encapsula en capa 2 y en capa 1 y se reenvía, se enruta el paquete. ¿De acuerdo? ¿A dónde irá ese paquete? A otro router, perfecto. Ese router
ese otro router hará lo mismo, pero puede ir a un switch porque ese paquete está ya en su parte final del viaje, está en la LAN final del viaje, ¿de acuerdo? Para ir al dispositivo destino. Bien, fundamentalmente hemos trabajado con redes LAN y redes WAN y redes LAN, y bueno, este criterio de evaluación, verificar el proceso de inicio de un router mediante el comando subversion, lo concretaremos un poco más en los apuntes del capítulo, del capítulo correspondiente a la UT4. Estamos aquí, estos son los apuntes, lo concretaremos, ¿de acuerdo? Pero fijaros, el comando subversion, si nosotros vamos a Packet Tracer, donde tenemos una topología, os estamos explicando esto. Si yo cojo una PDU simple en modo simulación y yo hago clic y voy a enviar un mensaje del portátil de una red a otra en modo simulación, fijaros que como ese mensaje va a una red diferente, tiene que ir al gateway, y el gateway es la interfaz, en este caso FAS00 del router Tudela. Es una interfaz física. Luego el router Spiderman, os hemos dicho que desencapsula en capa 2 y vuelve a encapsular. Y fundamentalmente es un dispositivo de capa 3 porque hace la labor fundamental de, con la IP de destino, buscar la mejor coincidencia en alguna de las tablas, de las rutas de su tabla, y reenviar. Bueno, aquí podéis ver en el área física que efectivamente ese mensaje, nosotros íbamos al rack, ese mensaje entra por cable, concretamente, este es el router Tudela, y este es el cable de cobre directo, UTP categoría 7 que venden en las tiendas. Bien, este es el router Tudela y esta es la interfaz, el de abajo es la interfaz FAS00. Pues por ahí, por esta interfaz, por aquí vienen señales eléctricas y aquí en capa física se produce un proceso de codificación cuando esa PDU entra. ¿Vale? Y luego cuando sale, que sale evidentemente, fijaros que sale por serial 01 para ir hasta red, cuando sale, evidentemente sale por serial 00. Y sale también por capa física, porque la interfaz serial es una interfaz física, tangible. ¿Entendido? Sale por esta interfaz. Estamos en Tudela, sale por esta interfaz. Y sale por esta interfaz física. Y llega y entra por esta interfaz serial, física, tangible, a Pamplona. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, cuando del dispositivo inicial, que origen, la PDU, el mensaje entra por aquí, repito, cuando entra, se produce un proceso entra por capa 1, capa 2, capa 3, hay que quitar, hay que eliminar, eso es desencapsular. Y cuando sale, se reenvía por capa física por esta serial 001 hacia el router Pamplona. Fijaros que Spiderman tiene el paquete en su mano y tiene la IP de destino. Entonces lo que hace es el proceso contrario, encapsular en capa 2 y en capa 1. Y se envía por aquí, se envía hacia el exterior. Viaja a través de la red de área extensa de la red WAN hasta que llega a Pamplona. ¿Vale? Bien,
Entonces, fijaros, esto es lo que os quería comentar. Este es el origen que está en el departamento de marketing. Bueno, pues si yo hago clic en una simulación, clic, esa es la entrada por capa física, ¿de acuerdo? Y ahora, evidentemente, este router Tudela tiene que buscar la mejor coincidencia. Aquí es donde Spiderman tiene esta PDU que vamos a ver su información, ¿de acuerdo? Si hacemos clic, fijaros. Bueno, pues todo esto entra por capa física, fijaros que incorporo. Esto es lo que entra, lo que ha entrado por FAS00, ¿de acuerdo? Estoy aquí, dentro. Entonces, todo esto en redes, en el modelo OSI, esta PDU se denomina bits, genéricamente bits. ¿De acuerdo? Bien, y como ya sabéis cómo actúo, lo que hace Spiderman es fuera. Ahora quito capa 1, desencapsulo en capa 1. Fuera, ya no está eso. Y me quedo con, evidentemente, la trama. Esto es una trama. Esta PDU, desde capa 2 a capa 7, es una trama. Vale. Fijaros. La MAC de destino, esta MAC es la MAC de FAS00 y no lo voy a comprobar. ¿De acuerdo? Bien, entre otras cosas. Spiderman desencapsula e elimina la capa 2. ¿Con qué se queda? Pues con las capas, capa 7, capa 3. Esto es un paquete y genéricamente los paquetes que viajan de un router a otro se les denomina paquetes. Bueno, pues los libros de texto también, etcétera, etcétera. Bien, ¿y ahora qué hace Spiderman? Paquete, dame tu IP de destino. Y la IP de destino es 211.5687.241. ¿De acuerdo? Viaja la IP de destino y de origen, repetimos, viajan sin prefijo y sin máscara. Luego 211.5687.241, con esta IP de destino, Spiderman, ¿qué hace? Pues va a la tabla de enrutamiento de Tudela. 211.5687.241. Bueno, si yo aumento el zoom, voy a la tabla de enrutamiento de Tudela. Aquí lo tengo. Y también no me voy a entretener mucho porque esto ya lo sabéis hacer. Bien, fijaros que Tudela, estar tranquilos, tiene una serie de rutas que no hemos visto. Son rutas de tipo R. Son rutas RIP. Bien, ¿por qué he hecho esto? Porque un router, cuando veamos en la UT6 protocolos de enrutamiento dinámicos, RIP y OSPF, estas rutas R son rutas aprendidas por el router Tudela a través del protocolo dinámico RIP, ¿de acuerdo? Que es muy fácil de configurar. Bien, generalmente un router combina, evidentemente, rutas CES, evidentemente, rutas R y rutas estáticas. Aquí vemos que Pamplona o el ISP entiendo que tiene la ruta por defecto. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cuál era la IP de destino? 211.56.241. Bien. Para ir, ¿dónde creéis que Spiderman va a encontrar una coincidencia? ¿Con qué ruta? Pues fijaros, con esta. Con la tercera, no sé si veis bien, la tercera ruta R. Primera, segunda y tercera. ¿Por qué encuentra una coincidencia? Primera didáctica, porque sabe direccionamiento. Porque dice, mirar, en la red 211.5687.240
/30 están los hosts útiles 241 y 242. Entonces, 241 es la IP de destino. Luego Spiderman le dice al paquete: ya te he encontrado una coincidencia. Y como no hay una coincidencia ni aquí ni aquí, luego se queda con: esta es la coincidencia más larga exacta en función del prefijo /30. Luego, fijaros, Spiderman tiene dos informaciones fundamentales. Sabe que tiene que reenviar el paquete vía a través de la dirección del siguiente salto, que es 87.250, 87.250, o a través de su interfaz de salida local serial 001. Bien, entonces, disculpar lo anterior. Coincidencia, la coincidencia exacta más larga, aquí, en la tercera ruta R, aprendida por RIP. Bien, fijaros, dos elementos. Vía, cuando veáis vía en una tabla, es a través de la IP del siguiente salto. La IP del siguiente salto es 211.5687.250. Y recordamos, es la IP ¿de quién? Es la IP de la interfaz, en este caso serial, del router Pamplona que está conectado con Tudela. Si situamos el puntero del ratón en el router Pamplona, fijaros, serial 001 tiene la IP .250. Estoy hablando del cuarto octeto, porque los tres primeros son igual. ¿Lo veis? Esa es la IP .250, serial 001, IP del siguiente salto. Y también tiene otra información fundamental, Spiderman, que es que ya sabe que va a tener que reenviar ese paquete previa encapsulación en capa 2 y en capa 1 por serial 001. Fijaros, esta IP del siguiente salto, si hacéis una búsqueda recurrente en la tabla de enrutamiento de Tudela, con la didáctica del direccionamiento, fijaros que tiene que haber una red conectada directamente a Tudela, que es la IP de red de la red WAN, donde uno de sus hosts útiles es 250. Bueno, pues entonces vamos a rastrear. Es una red conectada directamente. Tiene que ser una red conectada directamente. Bueno, o aprendida por RIP. Entonces repetimos: 211, 56, 87, 250. Repetimos que es una red conectada directamente. Es una red C. Luego, esta no es. Aprendida por RIP, no. Ahí me he pasado. Esta tampoco. Esta, y luego me queda la otra. Mirar. 248, prefijo 30. Spiderman sabe que tiene dos hosts útiles. 249 y 250. ¿Lo veis? Luego, bien por aquí. Perdón. Bien por la tercera ruta R, bien por aquí, o por aquí, Spiderman sabe que tiene que reenviarse paquete por serial 001. Y es evidente, de lógica, que esta interfaz tiene que ser la misma que está. La misma. ¿Vale? Bien. Luego, búsqueda de la mejor coincidencia. Encapsula en capa 2 y en capa 1. Y entonces Spiderman lo que hace es reenviarlo correctamente, en este caso, a través de la interfaz serial 001 hacia arriba y no hacia la derecha, enrutamiento correcto. Entonces fijaros que antes de despedirse, la PDU le dice a Spiderman: Spiderman, gracias, ¿no sabrás a dónde voy a ir? Y le dice Spiderman: sí, vas a ir a otro router y yo te estaré esperando. Y allí
voy a hacer lo mismo. Te voy a pedir la IP de destino y voy a ir a la tabla de enrutamiento de Pamplona. Pues muchas gracias, le dice el paquete, que ahora es la PDU bits. Sale por serial 001 y entra por serial 001 de Pamplona. ¿Entendido? Búsqueda de la mejor coincidencia. Esto es un enrutamiento correcto. ¿Lo veis? Va a Pamplona. Y en Pamplona, si cogemos esta PDU que entra, fijaros que la IP de destino es 87.241. 87.241. Voy a hacer 241. Entonces, fijaros, con 241 ahora estamos en Pamplona. ¿Qué hace Spiderman en Pamplona? Voy a utilizar la segunda didáctica, que es dame n bits. Bueno, pues lo que pasa que voy a resumir. 87.241. Mirar. Spiderman le dice al paquete empezando, dame tus 25 primeros bits, tus 27 primeros bits, tus 28 primeros bits, tus 29 primeros bits. Y podrán coincidir algunos bits, pero exactamente los 27, 28, 29, 25, nunca. En cambio, mirar. Aquí, cuando le dice Spiderman, dame tus 30 bits, la IP de destino, que es 241, le dice, mis 30 bits, te voy a dar los 3 primeros octetos en decimal, en base 10 son 211, coincidencia, 56, 87, y ahora le dice el paquete a Spiderman, anota porque el cuarto octeto te lo voy a dar en binario, y además, como te he dado 24, me faltan por darte los 6 bits más significativos de más peso del cuarto octeto, que es 240. Entonces le dice, como es 241 de la IP de destino, le dice 241 es 128 más 64 más 32 más 16, ahí tengo 240 y le he dado 4 bits más 0 más 0, es decir, no 8 y no 4. Entonces, fijaros, ¿qué suman esos 6 bits que le ha dado el paquete a Spiderman? 240. Dice Spiderman, paquete bingo, he encontrado la mejor coincidencia, la más exacta, en esta ruta, porque sigue buscando, Lo que pasa que aquí, evidentemente, no hay coincidencia y no hay coincidencia. Y como ha encontrado alguna coincidencia con alguna de las rutas anteriores a la ruta por defecto, pues se queda con esta ruta. ¿Por dónde va a reenviar Spiderman el paquete previa encapsulación en capa 2 y en capa 1 física? Por FAS00. ¿En ruta bien? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Si ahora voy a Pamplona, fijaros que tiene hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibilidades, de enrutar mal. De enrutar. Pero enruta la correcta, porque enruta por aquí. Y digo, mirar, 1, 2, 3, 4, 5 posibilidades. Si el enrutamiento estático o dinámico contiene errores, puede ser que Pamplona reenvíe el paquete nuevamente a Tudela y conformará un bucle de enrutamiento. Error que como vosotros, como técnico en redes, tenéis que solventar. ¿De acuerdo? Y esto es un enrutamiento correcto. Y estamos viendo los 4 procesos básicos que ocurren en un router. Repito, desencapsulamiento, búsqueda de la mejor coincidencia, de la coincidencia exacta más larga acorde a los prefijos, encapsulamiento y enrutamiento. Bueno, pues si hago clic en siguiente, ¿a dónde va el paquete? Sale por FAS00. Efectivamente, bien enrutado. Llega al switch, que es la LAN terminal que digo yo, y, pues si todo va bien, al dispositivo final. ¿De acuerdo?
Y luego, fijaros, el camino de vuelta, en este caso, bueno, pues pudiera ser por otro camino, pero el camino de vuelta también está bien enrutado. ¿Lo veis? Luego la comunicación es exitosa. Bueno, implícitamente, fijaros, os hemos sacado la imagen derivada del área física del router Pamplona. E implícitamente también en videotutoriales anteriores hemos hablado un poco de la arquitectura de un router. Que un router se comporta como un verdadero ordenador, es decir, tiene una CPU, una unidad central de proceso, que procesa instrucciones del programa o programas almacenados en memoria RAM y procesa también datos. Tiene una memoria RAM volátil donde se almacena una vez que se ha ejecutado el proceso de arranque, el proceso de inicio de un router en memoria RAM, se almacena la imagen una copia del iOS Cisco y otros archivos del sistema. Se almacena también en memoria RAM volátil la tabla de enrutamiento. Se almacenan también las tablas ARP. En memoria RAM tiene un buffer donde se van almacenando los paquetes de entrada-salida. Internamente también tiene sus propios buses, esos hardware, por donde, bueno, tiene un bus de datos, bus de instrucciones, etcétera, etcétera. Internamente también tiene su memoria ROM, que contiene las rutinas que, por un lado, chequean el equipo al reiniciar el router, y son rutinas, y por otro lado contiene unas rutinas que se dedican a cargar el sistema operativo del iOS Cisco a memoria RAM. ¿Dónde está la imagen del iOS Cisco? En la tarjeta Compact Flash. Aquí está la ranura. Aquí se mete esa tarjeta Compact Flash, que también forma parte de la arquitectura de un router. La CPU, memoria RAM, memoria NVRAM. La memoria tiene una memoria NVRAM no volátil RAM donde se almacena el archivo de configuración de inicio, el Startup Config. Al iniciarse el sistema, también se hace una copia de ese archivo Startup y esa copia se almacena en memoria RAM, constituyendo otro archivo de configuración, el denominado archivo de configuración en ejecución, el running. En videotutoriales anteriores, mediante los comandos show version, show start, show run, hemos podido ver el contenido de esos archivos de configuración. ¿De acuerdo? Bien, entonces repitiendo un poquito, memoria RAM, memoria flash, memoria ROM, memoria NVRAM y luego las diferentes interfaces de entrada-salida que tiene un router, ¿no? Que esto también lo hemos visto en Packet Tracer, lo estamos viendo ahora físicamente, lo hemos visto a través de algún videotutorial en la vida real. Interfaces fase Ethernet, Giga Ethernet, dependiendo de la velocidad de transferencia. Interfaces que están integradas en los denominados slots. Slot 1, slot 0, de ahí la nomenclatura. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos interfaces fase Ethernet, en el slot 0 y en el... Bueno, y aquí tenemos... Esta es una interfaz Ethernet y estas son interfaces fase Ethernet. 2, ¿de acuerdo? Bien, luego también tenemos puertos USB, puertos o interfaces USB, para hacer copias de seguridad de vuestra imagen del iOS Cisco. Como técnico en redes siempre tenéis que tener copias de seguridad, porque ahora la seguridad no es una posibilidad, sino la seguridad hoy en día en el siglo XXI es una obligación. Tenéis que tener copias de seguridad de vuestros archivos importantes, como son la imagen del iOS Cisco y algún archivo del sistema, el Startup Config, fundamentales, imágenes, copia de seguridad de archivos de texto plano,
donde tengáis vuestras listas de control de acceso, que van a reforzar muy mucho la seguridad de vuestras redes, ¿de acuerdo? Las copias de seguridad fundamentales. Luego también hemos visto la conexión consola para entrar en modo terminal a la shell de comandos, a la denominada CLI, Command Line Interfaces, para que con comandos del iOS Cisco vosotros como técnico en redes configuréis y administréis los routers de vuestro sistema autónomo o dominio de enrutamiento. Otro tipo de interfaz es la interfaz auxiliar, donde antiguamente se solía conectar un módem y ese módem iba a la línea telefónica para el acceso y comunicación remota. Y luego aquí vemos un slot 0 que tiene las típicas conexiones seriales, interfaces seriales típicas de redes de área extensa, serial 1 y serial 0. ¿De acuerdo? Interfaces, un poco de arquitectura del router. Y obviamente el interruptor de apagado o encendido y el que os da el cable de alimentación a la corriente eléctrica. Arquitectura de un router. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver si disminuyendo el zoom, bueno, vamos a ver dónde nos hemos quedado. Pues ahora lo alejo y voy a los criterios de evaluación. Ahora lo acerco y sigo yendo a los criterios de evaluación. Bueno, fijaros que todos los routers están configurados correctamente con sus redes conectadas directamente. Y cuando una ruta C aparece en la tabla de enrutamiento, visto, cuando configuráis mediante el comando IP-address esa interfaz, entráis desde modo usuario enable, intro, configure terminal, intro, int fast00, entráis en modo, submodo, interfaz, y ahí ejecutáis ¿qué comando? Pues el IP-address. IP-address 192.168.20.254, entiendo que es la última útil, espacio en blanco, 255.255.255.0, que es la máscara asociada al prefijo 24. Intro. ¿Y qué último comando en las interfaces Ethernet? No os olvidéis, tenéis que ejecutar el no shutdown. Cuando pulsáis intro, automáticamente esta ruta C se añade a la tabla de enrutamiento del router. ¿Entendido? Bien, queremos aclarar que en el router branch 1 tiene una interfaz serial que no tiene el símbolo del reloj, luego es una interfaz DTE, mientras que el router HQ tiene la interfaz serial 00 que es DCE, la que va a sincronizar la comunicación con el otro extremo. Si nosotros vamos al router HQ aquí, esta interfaz serial 010, esta interfaz serial, hemos dicho que es la 000, esta interfaz serial 000, aparte de configurarla como IP-address, con la primera útil, que en este caso es 10.0.0.1, y la máscara 255.255.255.252, intro, clock rate 64.000, no shutdown, reforzar el comando clock rate. No se os olvide en las interfaces seriales DCE, y la C es una pista, es la del clock, la del reloj. ¿Entendido? Estamos configurando básicamente un router mediante comandos del iOS Cisco y os instamos a repasar los comandos hostname, los comandos service password encryption, los comandos enable secret Cisco, los comandos no IP domain lookup, los comandos para configurar la línea de acceso por consola, line console 0, password Cisco login, los comandos para configurar las líneas virtuales para el acceso remoto bien por Telnet o SSH, line VTI 04,
Line VTI 04, que tendréis que meteros en su modo interfaz, ¿de acuerdo? Line VTI 04, password Cisco login, Bien, seguramente que los comandos show, que son varios, show version, show hiperroot, fundamental, show interface fast00, show interfaces, show IP interface brief, show run, que visualiza el contenido de el archivo de ejecución running, show start, el start, un comando fundamental que es el comando copy run start, para que los cambios efectuados en el running que está en memoria RAM se almacenen de manera permanente en el startup-config, copy run start. Estaréis cansados de ese comando que guarda la configuración básica de un router, ¿no? La que estáis. Bueno, entonces, pues eso es lo que un poco fundamentalmente queremos guiaros, ¿no? Identificar las interfaces de un router, interfaces Ethernet, fast Ethernet, seriales, consola, auxiliar, mini consola, USB, ¿de acuerdo? Bueno, supervisar las interfaces de un router mediante comandos CLI, el comando show interface fast00, show interface fast01, ver si está físicamente app y a nivel de capa de enlace line protocol app. Esos dos apps son fundamentales. Cómo configuramos las interfaces Ethernet y seriales con el comando IP address, diferenciar las interfaces seriales DTE de la DCE, configurar básicamente un router mediante los comandos enumerados anteriormente, verificar la configuración básica de un router con un show run o un show start mejor. El show start es el que va a mandar, porque el show run se va a eliminar porque está almacenado en memoria RAM y la RAM es volátil, por eso tenéis que guardar la configuración básica de un router periódicamente cada 15 minutos. Como técnico en redes no estéis configurando un router 2 horas, porque si a las 2 horas y 1 segundo se va la luz, vais a perder 2 horas de trabajo. A lo sumo, si guardáis cada 15 minutos, perderéis 15 minutos últimos de trabajo. Y el copy RS, el copy run start, os cuesta intro, os cuesta 2 segundos. Ya lo vimos. Bien, hemos analizado la tabla de enrutamiento de un router, y hemos descrito la función de conmutación de paquetes. La conmutación de paquetes no es más que el proceso que ocurre en un router mediante el cual un router recibe un paquete por una interfaz y lo reenvía por otra. Puede ser que lo descarte. ¿Por qué? Porque no haya encontrado ninguna coincidencia con ninguna de las rutas de la tabla de enrutamiento. O puede que lo descarte porque el router venga con errores. Y eso lo puede comprobar, lo puede realizar un router, por ejemplo, en capa 2 de enlace de datos a través del trailer, que es un campo de la capa de datos que lo que hace mediante códigos de Hamming es ver si la trama viene o no con errores. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora nos metemos cómo describimos el enrutamiento estático. Vamos a describir y vamos a proponer una estrategia de aprendizaje de cómo configurar el enrutamiento estático. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos a verlo. Comenzamos con la estrategia de cómo configuro el enrutamiento estático. Tenemos que decirles a todos los routers, en este caso a los 4, en Packet Tracer, en la vida real, evidentemente, los routers que yo administro, HQ, B1 y B2. En el ISP no me meto. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos que enseñarles a enrutar paquetes. ¿A dónde? A redes remotas. ¿Y cuáles son las redes remotas de un router? Pues muy fácil. Las redes remotas de un router son aquellas que no ve. ¿Y dónde acaba el campo de visión de un router?
Fijaros, por ejemplo, branch 2. Mirar, aquí. Ahí. Lo voy a poner de tamaño tarará para que se vea mejor. Aquí acaba el campo de visión del router branch 2. ¿Qué significa esto? Que si Spiderman, aquí, Spiderman, se pone de pie, alza la cabeza, solamente va a ver las 4 LAN y esta red WAN. No va a haber absolutamente ninguna red más. Y no va a haber significa que el resto de redes para Spiderman son remotas. Y no va a haber significa que no vas a poder enrutar paquetes a ninguna LAN. De branch 1 no va a poder comunicarse con ninguna interfaz de esta WAN, no va a poder enrutar paquetes a ninguna LAN de HQ, no va a poder comunicarse con esta WAN y no va a poder salir a Internet. ¿Queda claro? Entonces le tenemos que enseñar a branch 2, a branch 1 y a HQ a alcanzar todas las redes remotas de mi región y de Internet. Bien, ¿y esto cómo lo hacemos? Pues muy fácil. De la siguiente manera. Primera estrategia. Identificar en la topología los routers de conexión única. Visualmente un router es de conexión única cuando está conectado con uno y solamente con un router. ¿Y eso qué significa? Pues lo siguiente. ¿Cuántos routers de conexión única tenemos? Branch 1, Branch 2 e ISP. Bien, ¿esto qué significa? Que, ¿por qué es de conexión única? Porque si Branch 2, aquí Spiderman, tiene en su mano una IP de destino, que es una IP de destino correspondiente a una red remota, joder, por lógica, ¿por dónde sacaríais el paquete? Si estáis dentro vosotros, que está Spiderman, por FAS00. Pero, fijaros, es que cualquier IP de destino que Spiderman tenga a la mano, que vaya a cualquier red remota de mi región y de Internet, siempre lo va a tener que reenviar por FAS00. ¿Lo veis? Bien, es decir, o lo que es lo mismo, cualquier IP de destino que Spiderman tenga a la mano, que no vaya ni a esta red, 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 yo al resto de redes sacaré ese paquete por FAS00. Y ese al resto de direcciones, al resto de redes, esto en redes me lo hace la ruta por defecto, la famosa 4 ceros. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Luego los routers de conexión única, sus tablas de enrutamiento están claras. Tienen que tener sus redes CES conectadas directamente y la ruta por defecto. Bueno, pues vamos a ponerla, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a ver. Aquí tengo una ruta por defecto, que es ese asterisco, 4 ceros, prefijo 0, serial 00, vía 10005, a través del siguiente salto, configurada a través del siguiente salto. Bien, si yo voy a la topología y vamos a ver, permitirme un poquito, ahí un poquito que la ponga un poco en grande, en negrita y en grande, ruta por defecto. Ahí estamos. Os dejo 5 segundos para pensar. ¿Dónde pondríais la ruta por defecto? ¿En cuáles de los 3 routers? ¿En el ISP? ¿En branch 2 o en branch 1? Bueno, pues fijaros. ¿En qué tenéis que fijar? Esta es la interfaz de salida local. Luego, empiezo. ¿Branch 1 tiene su interfaz de salida local única serial 00? Sí. Luego es candidato.
Y branch 2 también es candidato. E ISP también es candidato. Luego, esto no me sirve. ¿Qué me sirve? La IP del siguiente salto. Venga, luego vamos a branch 1. La IP del siguiente salto es la IP de la interfaz serial 00 DCE de HQ, que tiene de IP la primera, suponer 10.0.0.1, luego esta no es. Luego esta ruta por defecto no va a branch 1. A ISP, vamos, ni mucho menos, porque la red WAN que une el ISP con HQ es 209, etc. Luego fijaros, esta ruta por defecto es la ruta por defecto que tiene que aparecer en la tabla de enrutamiento de branch 2 a través del comando iproot. En este caso, iproot en modo configuración global, iproot, 4 ceros, espacio en blanco, 4 ceros, 10.0.0.0.5 o en configuración global iproot 4 ceros, espacio en blanco, 4 ceros, espacio en blanco, serial 000. Y así se unen las dos posibilidades de la ruta por defecto, a través de la interfaz de salida local y a través de la dirección del siguiente salto. Fijaros, ¿cuál es la WAN? ¿Cuál es la red WAN que une branch 2 con HQ? La 004/30. Luego, un host útil es 0.5/30. DCE. Y DCE para branch 2 es la IP del siguiente salto. Boing, clic. ¿De acuerdo? Que fijaros que es el salto que Spiderman, cuando va a reenviar, a punto de reenviar el paquete de branch 2 a HQ por fast00, es el salto que hace para ir a HQ. Ahí le está esperando en HQ. ¿De acuerdo? Bueno, es una tontería, pero bueno. A ver, que aquí he cometido un poquito de... el zoom. Quería mostraros la IP del siguiente salto. Vaya. Perdonadme porque se ha vuelto un poquito... Bueno. Luego, ¿dónde ponemos esta ruta por defecto? Pues evidentemente por deducción en branch 2. Luego esto va aquí. ¿Vale? Bien. Luego, ¿cuál es la ruta por defecto de branch 1? Pues serial 00, y evidentemente lo que me queda es que la IP del siguiente salto desde el punto de vista de branch 1 es 10.0.0.1, la primera, porque es DCE, ¿de acuerdo? Luego aquí 1. ¿Vale? Bien, y la ruta por defecto del ISP, pues es, fijaros que la interfaz de salida del ISP, lo veis aquí, es serial 00, que es DCE. Luego es la primera, luego es 201.1, ¿vale? Luego yo cojo esto aquí y bueno, cojo un poquito vía y voy a hacer un truco del almendruco y bueno, voy a quitar esta IP del siguiente salto y voy a poner, bueno, lo hago así, vía 201, perdón, es 209.165.201.1. Creo que así va bien. Que ya me he pasado aquí. Bueno, más o menos
Epa, ¿dónde estoy aquí? Sí. Bueno, el vía lo pongo, la IP del siguiente salto la voy a poner aquí, vía, vale. Ahí estamos. ¿Veis, no? La ruta por defecto a través de la IP del siguiente salto, interfaz de salida local. En el ISP, repito, en el ISP, a través de serial 000, el ISP de conexión única, o a través de la IP del siguiente salto. Boing. Y es la IP del siguiente salto. La IP del siguiente salto, ojo, porque ahora no lo chadrede. La IP del siguiente salto tiene la segunda útil. Esta es DC, luego punto 1, luego la IP del siguiente salto es punto 2. Luego, qué bien. Tenemos que ser conscientes de los errores y tratar de solventarlo. Esto es 2. ¿De acuerdo? Esa es la IP del siguiente salto. ¿Vale? Bueno, ¿qué más cositas? ¿Qué nos queda? Pues configurar el enrutamiento estático, en este caso del único router que nos queda, que no es de conexión única, porque está conectado con 3 routers. Ahí es nada, ¿de acuerdo? A ver. Aquí he quitado el 2 para que quede claro. 2. Bien, voy a guardar. Bueno, pues vamos a ello. ¿Dónde está HQ? Pues aquí. HQ aquí. Bien, entonces, dicho esto, lo primero de todo, desde mi punto de vista, delimitar el campo de visión de HQ. Delimitar el campo de visión de HQ. El campo de visión de HQ. Por su parte izquierda, inferior, acaba aquí. Por su parte inferior derecha acaba aquí. Y por su parte superior derecha acaba aquí. Resumiendo, Spiderman en HQ, lo veis de pie, no ve ninguna de las 4 LAN de Branch 1, no ve ninguna de las 4 LANs conectadas a Branch 2 y no ve, voy a decir, las millones de redes de Internet. Así, aquí está simulada para que tracer una, pero en Internet millones de redes. No vas a ver enrutar a Internet, llevar paquetes a Internet. ¿Entendido? Luego le tenemos que decir, le tenemos que aprender, le tenemos que enseñar a enrutar a todas esas redes remotas. Bien, estrategia. Si recordáis, situaros en HQ y decís, y os preguntáis, ¿cuál es el camino mediante el cual HQ va a enrutar paquetes a Internet? Este es el camino. ¿De acuerdo? Bueno, pues este proceso lo dejáis para el final. Os dedicáis, en primer lugar, a enseñar a HQ a enrutar paquetes, en este caso, a las 4 LAN de B1 y a las 4 LAN de B2. No voy a escribir y lo voy a hacer oralmente. Mirar, porque si no vamos a tardar mucho. Entonces, eso sí, en modo configuración global, HQ, en modo configuración global, que es el modo para configurar el enrutamiento estático, si recordáis. ¿Cuál era el comando? iproot. El comando era iproot. Bien, entonces, con esto, muy fácil. Venga, ¿cómo enseñáis a HQ a enrutar a las 4 LAN de Branch 1? Bueno, pues muy fácil. A las 4 LAN, si HQ tiene un paquete cuya IP de destino es una cualesquiera de estas LAN,
Spiderman va a tener que reenviar el paquete por serial 000. Bueno, pues entonces 4 hiperroot, espacio en blanco, 192.168.20.0, espacio en blanco, 3255.0, espacio en blanco, serial 000. ¿De acuerdo? Intro, ya tengo la primera. La segunda, hiperroot, espacio en blanco, 192.168.21.0, espacio en blanco, 3255.0, que es la máscara asociada a el prefijo 24, espacio en blanco, y mirar, espacio en blanco, 10.0.0.2. Esa la he hecho con la dirección del siguiente salto. ¿Vale? Esta IP, la IP de serial 00 de branch 1, es .2. ¿De acuerdo? .2. Es 10.0.0.2. Venga, siguiente hiperroot. Hiperroot, espacio en blanco, 192.168.22.0, espacio en blanco, 3255.0, espacio en blanco, serial 000. Siguiente hiperroot, lo mismo, a 23.0, espacio en blanco, 3255.0, espacio en blanco, 10.0.0.2. Ya está. En cada intro, en cada uno de esos 4 intros, en HQ van a tener que ir apareciendo 1, 2, 3 y 4 S. ¿De acuerdo? Bien. ¿Sabéis que habéis solucionado el enrutamiento a las LAN? Luego, esto está solucionado, el enrutamiento estático. Esta parte está solucionada. Mirad lo que voy a hacer, la voy a borrar. Perdón. Esto lo habéis solucionado como técnico en redes, el enrutamiento. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora, si me permitís, he puesto 3 S y son 4. Ahora, las 4 S que nuevamente van a aparecer en la tabla de enrutamiento de HQ, 8 S, 8 rutas estáticas, pues son a las 4 LAN de branch 2. Y la interfaz de salida local va a ser serial 001 o a través de la IP del siguiente salto, que es la IP de la interfaz serial 000 de branch 2, que es 10.0.0.6, porque .5 es DCE. ¿De acuerdo? Así que, evidentemente, vamos a agilizar y el enrutamiento estático a las 4 LAN está hecho con otras 4 S. Aquí ya tengo la tabla de enrutamiento de HQ 4 S. ¿Vale? Bien. Bueno, pues entonces, como técnico en redes un poquito visualmente, habéis solucionado esto, el enrutamiento estático. Fuera. ¿De acuerdo? Bien. A las redes conectadas directamente a HQ no va a haber ningún problema porque las dos están aquí. Las dos están aquí. Luego van a enrutar tranquilamente. ¿Qué os queda? Enseñar a HQ a enrutar a Internet. Y mirar visualmente por qué he hecho estos cortes. Porque HQ, una vez que habéis configurado el enrutamiento estático a las 4 LAN de branch 2 y de branch 1, habéis convertido, entre comillas, a HQ en un router de conexión única. Luego al resto de redes, que son las millones de redes que hay en Internet, ¿por dónde pensáis que va a sacar el paquete HQ? Por su serial 010. ¿De acuerdo? Por su serial 010. Bueno, pues HQ, ¿qué me queda? La ruta por defecto. Porque, repito, habéis convertido ya, de alguna manera, HQ en un router de conexión única. Luego, ¿qué me queda en HQ? La ruta por defecto, ese asterisco, 4 ceros, /0, espacio en blanco, 209.165.201.1.
1. La IP del siguiente salto desde el punto de vista de HQ, BON, es la interfaz serial 000 del ISP, y es de C, luego la primera. ¿De acuerdo? Luego es 201, la ruta por defecto, punto 1. Y os aseguramos que el enrutamiento estático está configurado correctamente. Hay conectividad exitosa de cualquier dispositivo, de cualquier red de origen, a cualquier dispositivo de cualquier red destino. Y hay conectividad exitosa a Internet a través del navegador web de cualquier dispositivo de vuestro dominio de enrutamiento a través del navegador web. w3elparonline.es. ¿De acuerdo? Bueno, pues configuración del enrutamiento estático, IP del siguiente salto. Estas rutas S son las denominadas rutas estándar o normales, que es un tipo de rutas estáticas. Esta S asterisco es otro tipo de rutas estáticas, que es la ruta por defecto. Y nos queda por ver, no lo voy a explicar, nos quedan por ver otros dos tipos de rutas estáticas, que son las rutas de respaldo o flotantes y las rutas sumarizadas o de resumen. ¿De acuerdo? Bien, simplemente lanzo una pregunta. La tabla de enrutamiento de HQ tiene la friolera de 4 y 4, 8 y 5, 13, 14 rutas. Veremos qué hacemos o qué podemos hacer con las 4 S de branch 1 y las 4 S de branch 2, pero eso para otro videotutorial. Simplemente quisiera explicaros que estos criterios de evaluación que os estoy enseñando ahora y que quiero que veáis, los de la columna izquierda, pues creo que describir el enrutamiento estático, cómo un router puede enrutar paquetes hacia redes remotas, comprender la justificación de la configuración estática, claro, hay que enseñar a los routers a enrutar. Ventajas y desventajas del enrutamiento estático frente al enrutamiento dinámico. Esto lo veremos mejor en la UT6, pero una de las ventajas es que es mucho más seguro que el dinámico. ¿Por qué? Porque lo hacéis vosotros manualmente. ¿Entendido? Y otra de las desventajas es que si vuestra topología es escalable, es decir, vuestra topología física va creciendo en dispositivos intermedios de tipo routers, vais añadiendo redes, el enrutamiento estático va siendo cada vez más complejo. Y es más, si en una de estas topologías, en esta topología, voy a intentar, en esta topología, en un momento determinado, elimináis esta red, quitáis una red de branch 2, pues evidentemente vosotros como técnico en redes vais a tener que quitar mediante el comando noIPRoute la ruta estática que antes os llevaba a la red 163.0/24. Y esto lo tenéis que hacer manualmente, Es una de las desventajas del enrutamiento estático, pero tiene sus ventajas, Controláis como técnico en redes vosotros todos. Pero claro, esta topología tiene, 3 routers, vuestro dominio. Pero si vuestro dominio está caracterizado porque trabajáis con 10, 11, 12 routers, el enrutamiento estático ya os aconsejamos que no lo hagáis. Quizás una combinación, pero va a primar ahí el enrutamiento dinámico. ¿Entendido? Bien, entonces, terminando ya, fijaros que hemos descrito y hemos configurado dos de los 4 tipos de rutas estáticas IPv4. La estándar o normal y la por defecto. ¿Entendido? Esto para otro videotutorial. Bien, hemos descrito y configurado cualquier tipo de ruta estática normal a través de la interfaz de salida local y de la dirección del siguiente salto, y por ende de las dos. No hemos enumerado los 3 principios de thinning,
pero sí que están enumerados en videotutoriales anteriores. Y hemos analizado cómo se reenvían paquetes a través del modo simulación de Packet Tracer, y el proceso recursivo de la búsqueda del siguiente salto. Bueno, y hemos identificado cómo resolver problemas relacionados con ellas. Por ejemplo, el que hemos hecho con la IP del siguiente salto, que no era 2.2 sino era 2.1. Bien, estos tres principios de thinning los voy a recordar rápidamente. Todo router, el primer principio es que todo router lleva a cabo su proceso de enrutamiento basándose en la tabla de enrutamiento, en su tabla de enrutamiento. El segundo principio, que también está visto, es que todo router toma su decisión de envío a través de esa tabla de enrutamiento que es autónoma e independiente del resto de tablas de enrutamiento de los otros routers. Y el tercer principio de enrutamiento tiene que ver con que un paquete de origen a destino puede ir por un camino, pero de destino a origen puede ir por otro camino, si hay rutas alternativas. Y esto también lo vimos, quiero recordar, en un video tutorial con los routers Madrid, Sevilla y Valencia. ¿De acuerdo? Así que bueno, 1:11. Tomaros vuestro tiempo, pero criterios de evaluación vistos a través de este video tutorial. Y fijaros, bueno, son muchos, pero a ver si habéis logrado comprender todo. Y me faltaba una cosita, sí, una cosita en este video tutorial. Mirad, hay un criterio de evaluación de que identificar cómo administrar las rutas estáticas y cómo resolver problemas relacionados con ellas. Bueno, pues acabo, porque esto es muy interesante. Voy a cerrar, voy a abrir otro archivo PKT, voy a guardar los cambios, y voy a, por ejemplo, voy a abrir este. Bueno, esta topología, bueno, pues es una topología que espero que veáis bien, donde al parecer el router ISP tiene sus rutas CES y una ruta por defecto, también Pamplona. Bueno, rutas CES y una ruta por defecto, y Elizondo una ruta CES y otra ruta por defecto. Esto es lo que yo he configurado manualmente como técnico en redes. ¿Entendido? Bien, y entonces, si yo me pongo a probar en modo simulación, si la configuración estática es correcta, y que yo creo que es correcta, por eso lo he hecho, entonces si lanzo una PDU, por ejemplo, de PC1 al servidor, a Internet, y fijaros lo que pasa. Va a Internet, va a Elizondo y de Elizondo por Pamplona. Por ahora va bien, porque yo quizás haya decidido ahora que Pamplona, para enrutar a Internet, lo mande por arriba. Pero Pamplona, mirad lo que hace. Y Elizondo, y Pamplona, y Elizondo, y Pamplona, y Elizondo, y Pamplona, y Elizondo, y Pamplona, y bucle de enrutamiento. Bucles de enrutamiento que degradan mucho la red, porque evidentemente no es que haya este tráfico, seguramente que en esta topología habrá constantemente cientos de paquetes yendo de un origen a un destino. Ojo a los bucles de enrutamiento. Bien, y nosotros como técnico en redes tenemos que resolver los problemas, tenemos que tomar decisiones, y esto es un poco con la experiencia de ver las tablas de enrutamiento y mirar Elizondo. Elizondo tiene la ruta por defecto a través de la dirección del siguiente salto, 1.21, y la dirección del siguiente salto es esta. Perfecto. Es decir, que cuando Elizondo tenga que enrutar paquetes a Internet, es decir, a ninguna red conectada directamente, va a mandar el paquete a Pamplona. Y Pamplona, cuando no tenga que enrutar paquetes a ninguna red conectada directamente, mirar la ruta por defecto. La ruta por defecto la hace a través de la dirección del siguiente salto, que es 1.22, que justamente
es el otro extremo de Elizondo. Luego, tú por mí y mañana por ti. Resulta que uno de Elizondo y uno de Pamplona no se ponen de acuerdo. Bucles de enrutamiento. ¿Qué tengo que hacer? Solventar los errores. Y bueno, el ISP tiene sus 3 redes CES y la ruta por defecto, cada vez que el ISP tenga un paquete a redes remotas, lo hace por 1.6. Es decir, va a mandar el paquete a Pamplona. ¿De acuerdo? Luego tengo que solventar aquí muchas cosas. Bueno, muchas cosas no. Tengo que arreglar la ruta por defecto de Pamplona, porque si lo manda a Pamplona, perfecto, pero si evidentemente, si el ISP tiene un paquete que va a Elizondo, también lo va a mandar a Pamplona. Entonces, si va a Pamplona, a sus redes conectadas directamente, perfecto. Y Pamplona, si el ISP tiene un paquete cuya IP de destino es PC1, lo manda a Pamplona y Pamplona lo tiene que mandar a Elizondo. Luego, lo que yo voy a hacer en un principio es cambiar la ruta por defecto de Pamplona. Pamplona lo manda a Elizondo. Cambiar la ruta por defecto, de Elizondo. Elizondo, que lo mande por aquí, por serial 000. ¿De acuerdo? Bien, entonces hago clic, entro en modo tiempo real, elimino la simulación, hago clic en Elizondo, no me conecto por consola, sino voy al CLI, a la pestaña CLI, intro, y enable config-ter. Bien, y ahora un iproot, 4 ceros, espacio en blanco, 4 ceros, y voy a utilizar la IP del siguiente salto, y la serial, ¿de acuerdo? Para verlo normalmente. La IP del siguiente salto desde el punto de vista de Elizondo es 1.13, que es la IP de serial 001 de el ISP, ¿de acuerdo? Luego, espacio en blanco, 192.168.1.113. Bien, intro. Y ahora pulso flecha arriba, borro la IP del siguiente salto y ahora configuro la ruta por defecto a través de la interfaz de salida local de Elizondo, que es serial 000. Serial 000. Intro. Bien. Luego otra cosa. No he borrado la ruta por defecto de Elizondo anterior. Bueno, vamos a ver qué ha pasado. Exit, show iproot, Bien. Y mirar, ¿veis? Aquí sigue existiendo. Luego tengo que hacer, mirar, entro en modo configuración global, pulso flecha arriba, saco un iproot a esto, cambio el 13 por 21 y esta es la que tengo que eliminar. Luego flecha izquierda, no iproot, intro, exit, entiendo que ahora hago un copy run star, un show star para ver. Bien, qué rutas por defecto, y mirar, tiene Elizondo, no sé si veis ahora un poquito el zoom, lo voy a hacer, veis, ¿no? Tiene a 1.13 y por serial 000, ahí estamos, vaya, hoy está un poquito travieso el zoom, que ya acabo. Vale, miradla. Yo creo que ahora vamos a ver. Show Start, para que verifiquéis que los cambios se han guardado en el Start. Bien, cierro el Command Line y ahora, pues bueno, pues entiendo que el modo simulación, voy a hacerlo un poquito más pequeño para que se vean todos los peces. Ahí creo que se ve bien. Pues voy a enviar.
de aquí a Internet. Irá Elizondo y Elizondo por arriba, si lo hemos hecho bien. Y Pamplona, no os preocupéis porque esto, reiniciar, esto pasará por el protocolo ARP. Ahí, parece que llega, clic. Y ahora mirar, va por otro camino. El tercer principio de Zenin, hemos visto los bucles de enrutamiento, y el tercer principio de Zenin, Pamplona, lo va a llevar a Elizondo. Y esto al dispositivo final. ¿De acuerdo? Elizondo ahora enruta bien. Elizondo ahora enruta bien. No he hecho clic en guardar, ¿no? Sí, porque es que quiero ver una cosita. Y ahora mirar, si reinicio simulación, elimino, en el botón eliminar, y hago en modo simulación un clic de PC0 al servidor a Internet, pues entiendo que va a Pamplona, y Pamplona va a través de la ruta por defecto a 1.22. Luego lo lleva a Elizondo. Y Elizondo, clic. Vale, perfecto. Y ahora va a Pamplona. Tarara. Luego enrutamiento bien. Y ahora puedo probar entre PC1 y PC0. Que va a Elizondo, Elizondo al ISP y el ISP a Pamplona. Diréis, el camino más largo. Ya hablaremos de esto. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo he resuelto? ¿Cómo he resuelto los bucles de enrutamiento? Bueno, pues mirar. Si yo me salgo, abro y no guardo los cambios, no guardo los cambios, creo que no los he guardado. Y esperar un momento, cancelo, nuevo, desea guardar su red. No, es que lo hago adrede y abro de nuevo ese archivo, el de los bucles de enrutamiento. Aquí estamos, ¿vale? Y voy a modo simulación. Y acabo ya. Madre mía. Bien, y ahí va. Lo que pasa que era un show star. Esto va a estar bien. Va a estar bien. Y hago un clic de aquí a aquí. A ver. Sí, porque he hecho un copy run start. Clic, clic. Sí, estaba bien. Pero bueno, mirar. ¿Qué he modificado? 1.22, 1.21, 1.22. Si la ruta por defecto de Elizondo, estamos viendo aquí que la ruta por defecto, Elizondo a través de 1.21. Clic. Y está a través del 1.22. Ah, es que sí. No ha cambiado. Sí, está mal. No, pues está bien. La ruta 1.21 y Pamplona. Luego esto generaría un bucle, ¿no? ¿Por qué no genera un bucle? Vamos a ver. No sé, ahora estoy ya... Es cuando debería cortar por vosotros y por mí. Bien, esto es Packet Tracer, otra versión, lo veremos, ¿de acuerdo? A ver. Abrir. Sí, quizás está aquí. Sí, este va a estar bien. A 1.21. Mirar, Nada, 2 minutos. Modo simulación. Y este es el que contiene bucles, Vamos a verlo. Ahora al revés. De Pamplona a Elizondo. Venga. Clic. Aumento la velocidad. Clic. Bien. Reinicio. Reinicio simulación. Y venga. Y vamos. Esto va bien. Claro, sí, es que
Ojo, porque eso va bien, efectivamente. Lo que va mal es esto. De PC1 aquí a Internet. Perdonarme. Ay, ya son... Venga, elimino el bucle de enrutamiento. ¿Veis, no? Tanto de PC1 de Elizondo como de Pamplona a Internet, bucle de enrutamiento. Vamos a verlo. ¿Lo veis, no? Bueno. Bien. Mirar. Voy a coger la primera PDU de tipo ICMP, ¿no? El ping. Clic. Mirar. Fuera de capas, si yo veo los detalles de la PDU de salida que estoy en Elizondo, que va a salir por serial 001, es decir, va a salir por aquí, por su izquierda, mirar los detalles de salida. En capa 3 hay un campo que es el campo TTL, Time to Live, Time to Live, tiempo de vida del paquete, 254. Este es el segundo, ¿de acuerdo? Bueno, pues mirar, ahora cojo uno del medio, clic. Mirar. ¿Qué valor tiene Time to Live? No sé si lo estáis viendo. Aquí, 249. Claro, porque cada vez que un paquete entra en un router, ese campo se decrementa en 1. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que he hecho varios clics de 254, 5 clics, 249. Y si yo ahora voy al último paquete, clic, y veo los detalles de la PDU de salida, ¿qué campo tiene Time to Live? 244. Bueno, ¿hasta cuándo? Hasta que llegará un momento en que ese bucle infinito, ese campo se decrementa en 1 cada vez que el paquete entra en un bucle y se ponga a 0. Y es en ese momento cuando el router descarta el paquete. Bien, ¿esto qué logramos? Evidentemente, no degradar la red con los bucles de enrutamiento, eliminar los bucles de enrutamiento, pero, ojo, mucho mejor que los elimines de inicio como técnico en redes para que la red esté operativa lo más eficientemente posible. Bucles de enrutamiento, campo Time to Live, ¿De acuerdo? Y ahora sí, muchas gracias por todo y siento esta hora y media de explicación, madre mía. Bueno, venga, adelante. Hasta la vista.